comentario de actualidad. Un comentario para la reflexión. Un comentario para todos los bolivianos. El comentario virtual, Derechos Humanos y Soberanía, escribe el politólogo Jimmy Ortiz Saucedo. La difícil realidad de los derechos humanos en varios países de América Latina y del continente africano me interpelan. ¿Hasta qué punto se debe respetar la soberanía de países que violan los derechos humanos? ¿Será que la soberanía da carta blanca a los gobiernos para coartar la libertad de expresión, torturar y matar? ¿Será la soberanía un escudo para la impunidad? ¿Hasta qué punto los países que suscribieron la Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen que tolerar estas violaciones? ¿Puede existir democracia sin derechos humanos? El concepto de soberanía se fue moldeando a partir de la Paz de Westfalia, 1648, que dio fin a la Guerra de los 30 años en Alemania y la Guerra de los 80 años entre España y los Países Bajos. Este evento dio origen a un nuevo orden en Europa, el paso del feudalismo al Estado-nación, lo que implicó el advenimiento de la soberanía nacional. El concepto de derechos humanos es muchísimo más antiguo. Se remonta a los corazones nobles que existieron desde el principio mismo de la civilización. Los seres humanos tenemos mercado a fuego en el alma de este sagrado precepto. Por desgracia, existen también los corazones ruines, aquellos que son parte de nuestro lado oscuro. Esa es mi sui generis mezcla de ángeles y demonios que somos los mortales. Avanzando la historia, fue necesario que el mundo globalizado uniforme conceptos, leyes e instituciones para la defensa de este trascendente derecho. No otra cosa fue la histórica Declaración Universal de los Derechos Humanos, documento que por desgracia es todavía una utopía para muchos países, ni qué decir de los de derechos humanos de segunda y tercera generación. Los derechos humanos y su relación con la soberanía tienen que ser reevaluada a la luz de la conciencia del hombre del siglo XXI. Los organismos internacionales tienen que buscar soluciones políticas, económicas e incluso militares para obligar a los gobiernos a cumplir efectivamente con los derechos humanos. No es posible que los gobiernos opriman al pueblo que lo eligió y del que dizque se origina su poder. Esta es una incoherencia monumental. No es tolerable que en lugar de ser protector de su verdugo, por más enemigo ideológico que sea, el respeto de los derechos humanos es una garantía recíproca para los adversarios políticos. Asegura una convivencia civilizada porque el poder no es eterno. En cualquier momento la tortilla se vuelca y los torturadores de ayer son las víctimas de hoy. Yo sé que las Naciones Unidas, guardián de los derechos humanos, han hecho bastante, pero a juzgar por la realidad todavía no lo suficiente. Nadie valora más los derechos humanos que el que los está perdiendo. Los que son cobijados por su manto cálido subestiman su valor. Como ciudadano que veo con angustia la violación metódica de los derechos humanos de mi pueblo, sugiero lo siguiente. 1. Que la política de Naciones Unidas se enfoque principalmente en la prevención. 2. Que el reconocimiento de los derechos humanos constituya una categoría de mayor valor jurídico que las constituciones de los estados. 3. Que no se necesite agotar las instancias nacionales para apelar a tribunales internacionales de derechos humanos. 4. Que las instituciones defensoras de los derechos humanos no dependan del gobierno, único potencial violador, que sean, por el contrario, instituciones políticamente neutrales. 5. Que se destaquen observadores permanentes de las Naciones Unidas a vivir en las comunidades en riesgo. La soberanía del Estado tiene un límite, como todas las cosas en este universo. Este límite es los derechos humanos, la frontera entre el mundo civilizado y la barbarie. Fue el comentario virtual en Santa Cruz en Marcha. Derechos Humanos y Soberanía, escrito por el politólogo Jimmy Ortiz Saucedo.